Dos leyendas escalofriantes de Puebla. Misterios ocultos que han embrujado a generaciones. El viento soplaba en el barrio de Puebla, arrastrando ecos de lamentos que parecían provenir de las sombras. Clara, una madre soltera, salía cada mañana de su casa destartalada, apretando la mano de su hija Valentina. La atmósfera estaba cargada de un miedo palpable. El cazador se había convertido en una leyenda contada en susurros entre vecinos asustados. Se decía que un extraño con mirada fiera merodeaba tras las paredes, buscando a los niños a quienes robaba sus risas para alimentar su maldad. Las madres se reunían a la hora de la comida, sus rostros pálidos llenos de desasosiego, hablando de los pequeños que nunca más regresaron. A pesar de los susurros angustiosos, Clara intentaba mantener una vida normal. Trabajaba a sol y sombra en el mercado, mientras Valentina iba a la escuela soñando con ser doctora. Sin embargo, cada noche el silencio se volvía ensordecedor, y Clara se sentía vigilada. Las sombras se alargaban como dedos, intentando alcanzarlas, y los murmullos que salían de las alcantarillas parecían hablarle directamente a su corazón. Un día, la pequeña Valentina no regresó de la escuela. La angustia de Clara se convirtió en desesperación. La habitación de Valentina estaba vacía, sus juguetes esparcidos como si sus risas se hubieran desvanecido. La búsqueda inicial no dio frutos. Cuando se acercó a las autoridades, el desprecio y la desconfianza eran evidentes. «¿Por qué preocuparte, señora? Son solo historias». Se reía uno de los uniformados, pero Clara sabía que en su barrio el miedo era real. «No puedo descansar, tengo que encontrarla», gritó, pero se sintió impotente ante su indolencia. Guiándose por rumores entrejidos con la sombra del terror, Clara comenzó a investigar. Alguien le habló de una casa abandonada, donde se decía que el cazador se escondía. La noche caía y las luces parpadeaban, intensificando cada ruido, cada crujido en sus huesos. La figura legendaria de El Cazador era más que un mito. Era un ser torturado por una maldición, atrapado entre lo real y lo sobrenatural. El escalofrío le recorría la piel al imaginarlo. ¿Cómo podría un ser tan horrible robar la pureza de su hija? Mientras buscaba en las laderas polvorientas y los callejones oscuros, un aire de desesperación la envolvía. Un murmullo sutil le hizo detenerse. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. El cementerio se dibujaba ante Clara, oscuro y siniestro, un lugar donde los vivos y los muertos parecían entrelazarse. El frío la envolvió cuando entró, sintiendo cada latido de su corazón resonar en sus oídos. Las lápidas eran testigos mudos de su búsqueda y el silencio era sobrecogedor. La luna brillaba tenuemente, iluminando su camino mientras un susurro familiar llamaba su nombre. Clara. ¿Sería Valentina quien la llamaba o la sombra del terror que había estado buscando? Sin respuestas y con el trueno en su pecho, Clara avanzó enfrentándose al oscuro enigma del cazador, sin saber si regresaría a casa o si el profundo horror la atraparía en su manto. La noche se oscurecía más en el cementerio, y Clara sentía que las sombras danzaban alrededor de ella, susurrando secretos que sólo el viento comprendía. La voz que llamó su nombre resonaba en su mente, como un eco que constantemente la instaba a avanzar más adentro. Podría ser Valentina.
La esperanza brotaba en su pecho, pero rápidamente la desconfianza la arrastraba de nuevo a la cruda realidad. Mientras sus pasos crujían sobre el sendero cubierto de hojas secas, una sensación de ser observada la atravesó. Una figura se dibujó entre las lápidas, su figura desvaneciéndose y apareciendo en la oscuridad, como un espejismo. Clara contuvo la respiración, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Sintió que su corazón latía más fuerte que antes, como si quisiera escapar de su pecho. —¿Valentina? —gritó con voz temblorosa, esperando una respuesta. Un silencio denso fue todo lo que obtuvo, tan profundo que incluso el viento dejó de soplar. Pero entonces una risa tenue y burlona brotó de la nada, helando su sangre. No era la risa inocente de su hija, era algo oscuro, un eco de lo que su vida había perdido. —¿Buscas a tu pequeña? La figura se acercó con paso lento, sus ojos brillando con una luz amarillenta. Clara reconoció en su rostro la tortura de un alma perdida, marcada por el dolor, y supo que estaba frente a el cazador. Sus entrañas se retorcieron ante la realidad, obligándola a confrontar la pesadilla que había estado evitando. —¡Devuélvemela! —exigió Clara, alzando la voz a pesar del terror que a punto estaba de consumirla. —¡Devuélveme a mi hija, monstruo! —¿Devuélvela? —susurró, la voz rasposa repitiendo la palabra como si le causara deleite. —¿Y qué ganaré a cambio? La oscuridad es mi hogar, y tu niña es un faro de luz que anhelo consumir. Clara sintió que sus piernas flaqueaban, su mente luchando por encontrar una respuesta. Cada palabra del ser atravesaba su mente, llenándola de pánico. Ya no había más tiempo, no podía dejar que la historia se repitiera, no podía darle la espalda a su única razón de vivir. —¿Qué debo hacer? —murmuró, la determinación comenzando a surgir entre los escombros de su miedo. —¿Qué puedo ofrecerte para que la regreses? Un rayo iluminó el cementerio, partiendo el cielo en dos. En ese breve instante vio la sonrisa perversa del ser. Tu miedo, tu desesperación. Déjalas en este lugar, y tal vez mantenga con vida las memorias de tu hija. Pero recuerda, cada lágrima que derrames alimentará mi poder. Clara retrocedió, sintiendo que la tierra temblaba bajo sus pies. La lucha moral explotaba en su interior. Darle al cazador lo que pedía sería una rendición. Sin embargo, dejarlo sin respuesta podría significar perder a Valentina para siempre. —Dame tiempo —suplicó, su voz un susurro. —Tengo que pensar. Mientras una sombra se cernía sobre ella, Clara corrió, con el eco de la risa persiguiéndola, llevándola de vuelta a la oscuridad del barrio. La bruma del miedo la envolvía como una segunda piel. Ahora tenía un objetivo. Debería encontrar el modo de rescatar a su hija sin ceder ante el monstruo que la acechaba. Pero en su mente retumbaba una pregunta inquietante. ¿Y si, al tratar de salvar a Valentina, se condenaba a sí misma? Al llegar a casa, el silencio era abrumador. Todo parecía igual, pero sentía que algo había cambiado irrevocablemente. Mientras buscaba en el cuarto de su hija, encontró un pequeño objeto brillante bajo la cama. Una muñeca que Valentina había dejado atrás. Clara la alzó, sintiendo una extraña conexión. Tal vez esa muñeca tenía la clave para enfrentarse a el cazador. Y de repente, un frío helado recorrió su espalda. La puerta del armario se cerró de golpe. Clara, temblando, se dio vuelta lentamente. La figura sombría del cazador estaba allí otra vez, observándola desde la penumbra. El momento de la verdad había llegado. ¿Qué haría Clara ahora? Clara sintió como su corazón se detenía por un instante. La muñeca se le cayó de las manos, sonando un golpe sordo contra el suelo de madera. La figura del cazador, con su mirada penetrante y su risa burlona, llenaba el espacio de una oscuridad palpable que parecía consumirlo todo. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente?
La voz resonó en la habitación como un eco de sus peores pesadillas. Clara, en un instante de desesperación, dio un paso atrás, intentando que la figura se desvaneciera como en un mal sueño. Pero no, estaba ahí, física y real, encarnando su peor temor. «¿Qué quieres?». Clara logró articular, su voz temblando, mientras una oleada de frío la envolvía. «¡Déjame en paz!». «¿En paz?». El cazador se inclinó hacia ella, su rostro deformándose en una mueca de placer ante su terror. «El miedo es mi alimento, y tú, querida Clara, has traído un festín». El aroma del encierro, el moho y la desesperación la asfixiaban. Clara miró a su alrededor, intentando buscar algo que pudiera ayudarla. Esta vez no iba a ser solo una madre desesperada, debía ser astuta. La muñeca que había encontrado parecía tener más de lo que aparentaba. «¿Qué sabes sobre esta muñeca?», preguntó señalándola en el suelo. La figura del cazador se detuvo, como si el objeto la hubiera intrigado. «El poder en los juguetes antiguos es fascinante», dijo, su voz más suave. «Cada lágrima, cada grito la alimenta, pero no te engañes, has dejado mucho de ti aquí, mucho dolor que deseo consumir. ¿Y si te ofrezco algo más?». Clara forzó su voz, buscando en su interior la fortaleza que le quedaba. Debía actuar rápido. «Lo que quieras. Mi miedo, mis memorias. ¿Qué te parece?». La risa del cazador estalló y resonó a través de la habitación, frío y burlón. «¿Realmente crees que eso sería suficiente? Si quieres salvar a tu hija, debes ofrecerme algo concreto. El dolor de un alma». Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Lo había entendido bien? ¿Debía sacrificar su propia esencia para rescatar a Valentina? Cada palabra del cazador chisporroteaba en su mente, sembrando la confusión, y en ese instante recordó la muñeca. Cuando Valentina se la había dado, había mencionado su extraño poder. Un tipo de magia que era tanto protección como atracción. Clara, con manos temblorosas, se agachó y levantó la muñeca, sintiendo su superficie helada. «Este juguete puede ser la respuesta», pensó. Su mente oscila entre la esperanza y el miedo. El cazador, al ver su acción, se acercó, los ojos brillantes de avaricia. «¿Vas a ofrecérmela, Clara? Esa criatura de tu hija. ¿O te atreverás a algo más?». La sonrisa del ser era una promesa de horror. Clara sintió que la desesperación la invadía, pero algo más también, la determinación. «No solo una muñeca. Compartiré mi tristeza, pero también algo más, mi valor». En ese momento se armó de coraje. «No voy a dejar que me consumas. Estoy dispuesta a luchar, a traer luz en este lugar de sombras». El silencio caía pesado entre ellos, como el aire antes de una tormenta. El cazador se quedó inmóvil, observándola con una mezcla de sorpresa y rencor. «¿Tú? ¿Luchar contra mí?». «Sí, lucharé por Valentina», replicó Clara con firmeza, su voz resonando con una fuerza nueva. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el cazador lanzó una risa oscura y retumbante que llenó la habitación. «Siempre hay un precio que pagar en este juego, querida Clara. ¿Estás dispuesta a perder más que solo tu miedo?». Un torrente de viento sopló, apagando las luces de la habitación. Clara cerró los ojos. Aquella oscuridad era abrumadora. Cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido, pero la muñeca en su mano emitía un brillo tenue. Las paredes parecían palpitar a su alrededor, llenándose con murmullos y ecos lejanos. Clara supo que aún no había terminado. Antes de que pudiera respirar aliviada, la voz del cazador resonó en su mente. «El juego solo comenzó, y no dejaré que se escape tan fácilmente». Sus pasos eran ahora un eco en la habitación vacía, y el pálpito de adrenalina se mezclaba con el temor. Clara miró por la ventana hacia el exterior, sabiendo que la noche apenas comenzaba. La lucha por Valentina no había hecho más que intensificarse. ¿Quién ganaría al final?
La luz, finalmente armada y decidida, o la oscuridad, acechante y sedienta de más. Clara respiraba hondo, su mente luchando por encontrar un camino entre las sombras que ahora la rodeaban. La muñeca brillaba tenuemente, como si poseyera su propia esencia, y la frialdad de su superficie resonaba con el eco del terror que había sentido. Debía moverse, pensar rápidamente. La ventana que había mirado antes se convirtió en un punto de salida, el primer paso hacia la salvación. Con un movimiento decidido, avanzó, pero un golpe sordo contra la puerta la hizo detenerse en seco. Algo o alguien estaba intentando entrar. El sonido era un tamborileo constante, interrumpido por risas distorsionadas que trataban de superar el bullicio del viento. Clara sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Una mezcla de terror y determinación la invadía. No podía rendirse. Aunque el cazador había desaparecido, sus amenazas flotaban en el aire. El juego solo comenzó. Resonaban en su mente, como un mantra que no podía ignorar. Con cada latido, comprendía que aquello no era solo por ella. Valentina estaba atrapada. Mientras el ruido en la puerta aumentaba, Clara sintió la necesidad de distraer su mente del pánico que amenazaba con desbordarse. Recorrió la habitación con la mirada, en busca de algo que le diera una ventaja. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas grotescas que la perseguían incluso en su imaginación. Fue entonces que se dio cuenta. En cada rincón había juguetes, antiguos y olvidados, mismos que Valentina había ignorado. Algunos estaban cubiertos de polvo, como si las risas de los niños que alguna vez jugaron con ellos se hubieran extinguido. Quizás no estoy sola, pensó Clara, arrodillándose para inspeccionar una pequeña caja de música en el suelo cubierta de telarañas. Al abrirla, una melodía triste comenzó a sonar, y por un momento la habitación pareció llenarse de luz, como si los ecos de risas perdidas intentaran rescatarla del abismo de miedo. Pero el canto se detuvo de repente y el frío se hizo aún más intenso. Clara sabía que no había tiempo para dudas. Las ratas que rodeaban la casa comenzaban a sacar las cabezas de sus túneles, chirriando en un alboroto frenético. Ya no era solo el cazador quien era la amenaza. El peligro se extendía más allá de las puertas. La muñeca brilló intensamente mientras Clara se levantaba, llenándose de una renovada energía. Se dirigió hacia la puerta a pasos firmes, dispuesta a enfrentarse a lo que haya al otro lado. Sin embargo, no estaba segura de quién o qué era el verdadero enemigo. Mientras emergía en el umbral, un grito desgarrador llenó el aire, un lamento que heló su sangre. Era Valentina. El sonido atravesó su ser, una mezcla de desesperación que anunciaba que el tiempo se acababa. Clara sintió que la muñeca vibraba en su mano, como si supiera que la vida de su hija dependía de ella. De repente, el viento arremetió contra la puerta, empujándola hacia atrás y revelando lo que la esperaban, una horda de sombras iguales al cazador, riéndose y extendiendo sus manos en busca de lo que les pertenecía. Clara sintió el terror atravesarle el cuerpo, aunque también una chispa de esperanza. «¡No! ¡No tomaréis más de lo que ya tenéis!», gritó, levantando la muñeca hacia las criaturas. El brillo se intensificó, iluminando la oscuridad con un resplandor caliente. Pero mientras el aire a su alrededor comenzaba a craquear, una voz surgió, más profunda y resonante que la anterior. «Venganza, Clara. ¿Serás capaz de dejar ir tu amor por una vida y salvarla a costa de todo lo que te queda?» La pregunta flotó en la oscuridad, acechante, prometiendo un nuevo nivel de terror. ¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer para salvar a Valentina? Las sombras avanzaban como olas rompiendo contra la costa, y Clara supo que su verdadero desafío apenas comenzaba.
Mientras la muñeca resonaba con una energía creciente, la habitación se llenó de un silencio tenso, anticipando una batalla que marcaría el destino de ambas. Clara se estremeció, consciente de que, para luchar, debía enfrentar no solo al cazador, sino también a sus propios demonios. ¿Hasta dónde llegaría Clara para proteger a su hija? ¿Y qué sombras estaban dispuestas a seguirla en su vendetta? Clara parpadeó, su visión distorsionada por las sombras que se abalanzaban sobre ella. Las risas nostálgicas envolvían la habitación, pero su mente se aferraba a la urgencia. No podía sucumbir. La muñeca brillaba con una luminosidad febril, pulsando como si contendiera un poder que nunca había imaginado. ¡Valentina!, gritó, como si su voz pudiera atravesar el velo de oscuridad que las criaturas estaban tejiendo. Clara avanzó, cada paso sintiendo el peso de la carne en sus músculos, su aliento rápido y agitado. Las sombras se retorcían, sus rostros distorsionados reflejaban la desesperación, pero Clara no iba a retroceder. Unos pasos más atrás, la puerta crujió, dejando escapar un gemido espeluznante que la hizo temblar. Pensó en Valentina atrapada en algún rincón del mundo que ella no podía ver, angustiada y sola. Acelerando el paso, sintió que el poder de la muñeca se intensificaba, resonando con el dolor y la desesperación de su hija. En ese instante comprendió que el vínculo entre ambas era más fuerte que cualquier oscuro hechizo. «Regresaremos», exclamó, y al pronunciar esas palabras, el brillo de la muñeca se volvió como un faro en la tempestad. Las criaturas vacilaron, sus risas se tornaron en murmullos inseguros como si la fiera determinación de Clara hubiese encontrado un resquicio de luz en su oscuridad. En su mente, la voz había preguntado por el sacrificio, por la posibilidad de entregar lo que más amaba. ¿Sería ella capaz de dejar de lado su amor por Valentina si eso significaba salvarla? El pensamiento la asustó, pero Clara también sabía que el amor no era una atadura, sino una fuerza que podía combatir hasta la peor de las angustias. Con un movimiento rápido y decidido, Clara proyectó el brillo de la muñeca hacia las sombras que se acercaban. «No sois más que ecos de lo que fue», gritó, llenando su voz de rabia y valentía. Por un instante sintió que la luz la envolvía, un escudo de protección que hacía retroceder a las criaturas. Pero el resplandor fue interrumpido por un aullido que reverberó en sus oídos, un doloroso eco que hizo que su determinación titubeara. «¡Déjala ir!», gritó, mientras el poder de la muñeca parecía desvanecerse lentamente. Las sombras se agrupaban, cada vez más cerca, robándole la esperanza. Clara se dio cuenta de que estaba jugando en un tablero en el que no conocía las reglas. Las reacciones de las sombras eran impredecibles. Cada intento de confrontar su miedo era contrarrestado con un golpe de dolor profundo. «Valentina», susurró, y se dio cuenta de que la única forma de seguir adelante era enfrentar su propio terror. Los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. «Enfrentar la sombra», se dijo, mientras su mente viajaba a la razón por la que había llegado hasta allí. Las memorias de risas compartidas y secretos bajo la luz de la luna surgieron en su mente. Era su amor, su conexión con Valentina, lo que debía preservar y proteger. Y entonces lo entendió. No era solo un sacrificio, sino una elección que debía hacer. «Si debo perderme, que sea por ella. No me detendré», pensó, mientras la muñeca empezaba a vibrar con una fuerza inesperada. De repente, un haz de luz brotó del corazón de la muñeca, iluminando la habitación con un fulgor que empujó las sombras hacia atrás. Las risas comenzaron a disiparse, dejando un eco de confusión en el aire. La fuerza creciente parecía invitar a Clara a avanzar hacia el centro de la habitación. Sin embargo, en ese momento de revelación, Clara percibió un cambio en el aire, una calma inquietante.
Las sombras retrocedieron, pero algo se movía detrás de ellas, algo peor que solo el cazador. Desde la oscuridad una figura emergió, algo más grande y terrible que antes. Su rostro, oculto en un velo de negrura, se asomaba con ojos que destilaban malevolencia. —¿Creías que esta era la lucha definitiva? —resonó una voz profunda y burlona. —Esto solo es el principio. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La muñeca, aún brillando, parecía advertirle que este enfrentamiento era solo el comienzo. Dos caminos se abrieron ante ella: enfrentarse a lo desconocido o sacrificar su amor más profundo. La elección se cernía sobre ella como una sombra amenazante. ¿Qué haría ahora? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a Valentina antes de que la oscuridad las engullera? El silencio se coló entre las sombras que se arremolinaban, como si la misma habitación contenía la respiración en anticipación. Clara se sintió atrapada entre dos mundos. Uno, donde su amor por Valentina brillaba con fuerza, y otro, donde la oscuridad la empujaba a un abismo. —¿Qué deseas? —preguntó. Su voz temblorosa encontró eco en el aire helado. La entidad frente a ella dejó escapar una risa clara, casi musical, que contrastaba con la maldad que emanaba. —Deseo lo que nos pertenece —pronunció, extendiendo una mano huesuda como un pétalo marchito que buscara el sol—. Lo que tú temes perder más que a tu propia vida. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La muñeca brillaba intensamente, como queriendo advertirle de que no era el momento de rendirse. Se aferró a ella con fuerza, notando cómo su calor se transmitía a través de sus dedos. Un impulso la hizo mirar hacia la figura oscura, cuyos ojos ardían con la intensidad de llamas lejanas. En ellos se reflejaban los recuerdos de momentos felices con Valentina, pero también se vislumbraba la tragedia. —¿Qué es lo que me ofreces? Clara cuestionó, intentando recuperar su voz. La perspectiva de perder a su hija era más aterradora que cualquier sombra. La figura sonrió, y el aire se volvió más denso. Tu pequeña ya no es solo tu hija. Ha crecido con el poder que jamás imaginaste, y no puedo permitir que lo use en tu contra. O el mío, respondió, cada palabra resonando con un eco de advertencia. El pánico surcaba el corazón de Clara. No, ella solo es una niña, dijo, aunque dentro de ella una duda comenzaba a germinar. Tal vez Valentina conocía cosas que ella nunca podría entender. Tal vez la oscuridad había atraído a su hija de una manera peligrosa. Ven conmigo, y te prometo que ella estará a salvo. Permíteme llevártela a un lugar donde su poder no se vuelva un arma, ofreció la figura, y su voz se tornó casi conciliadora. Clara sintió que su mente se tambaleaba. ¿Era posible que la agobiante culpa y miedo la hubieran llevado a esta encrucijada? —¿De verdad puedo confiar en ti? —preguntó. La figura permaneció en silencio, y las sombras que la rodeaban comenzaron a retorcerse, impacientes, como si esperaran su decisión. El tiempo se estiró, su mente se llenó de imágenes de Valentina, y su risa inocente, de sus abrazos cálidos. —¿Qué harías por mi hija? Clara replicó, preparada para escuchar cualquier cosa. La criatura se inclinó hacia adelante, su rostro apenas un susurro de lo que había sido, pero con una promesa que quedó flotando en el aire. Un sacrificio, por supuesto, repitió, y el eco de la palabra resonó en los recovecos del alma de Clara. Pero te haré saber algo, la oscuridad solo sabe de un trato, padre por hijo, pero tú tienes poder de elección. Tomó aire profundamente, y el peso de la decisión la aplastaba. ¿Debería entregar algo a cambio de Valentina? En ese instante, sintió la muñeca vibrar más intensamente. La conexión entre ambas era palpable, como si los hilos del amor trascendieran la lógica. «No, no puedo. No lo haré», gritó, aunque su determinación empezaba a flaquear.
Las sombras empezaron a girar inquietas. Sus risas se transformaron en gritos desquiciados, cada vez más altos. La figura la miró fijamente, con una mezcla de decepción y desafío. Entonces recibirás lo que has sembrado. La oscuridad tomará lo que le pertenece. Nos vemos pronto, Clara. Y con esas palabras se desvaneció, dejando un rastro de desesperanza en el aire. Clara sintió que todo se tambaleara. El brillo de la muñeca comenzó a debilitarse y la atmósfera se tornó más opresiva. La habitación mostró su verdadera forma, un laberinto sin salida donde el tiempo parecía borrarse. «¡Valentina!», gritó una vez más, pero su voz era un eco solitario. La desesperación la abrumaba, mientras las sombras regresaban, con formas grotescas danzando a su alrededor. La realidad se escabullía, y Clara se dio cuenta de que ya no tenía más tiempo. Las sombras estaban listas, y ella estaba atrapada en un juego mortal. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, una pequeña luz parpadeó en el horizonte. Los ojos de Valentina, llenos de lágrimas pero fuertes, resplandecían desde la oscuridad como un faro de esperanza. «¡Madre!», gritó, y Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Podría salvarla? La pregunta giró en su mente como un tifón, y en ese mismo instante comprendió que la batalla verdadera apenas comenzaba. Clara no tenía tiempo que perder. Aquella luz, los ojos de Valentina, la llamaban desde la oscuridad, pero la distancia entre ellas parecía aumentar con cada pulso de su corazón. Las sombras a su alrededor se burlaban, tomando formas grotescas, queriendo consumirla en su desesperación. «¡Valentina!», volvió a gritar, su voz desgarrándose, empujando con todas sus fuerzas hacia la figura pequeña que aún brillaba tenuemente. La habitación parecía un laberinto que se retorcía, como si la propia oscuridad se burlara de ella, jugando a ocultar a su hija. Las risas distorsionadas de la entidad resonaban en sus oídos. «La oscuridad siempre tiene hambre». Sus palabras flotaron pesadas como una losa. Clara se quedó paralizada un instante, el miedo luchando por consumirla, pero Valentina no podía ser arrastrada a la desesperación. «¡Ven, madre!», gritó Valentina, extendiendo sus pequeños brazos hacia el vacío que las separaba. Clara sintió que el amor y la determinación comenzaban a desbordar su ser. Se aferró a la muñeca, que ahora ardía con un calor reconfortante, y decidió avanzar, dejando atrás el miedo. «No me dejarás, ¿verdad?», le susurró al aire, como si la muñeca le pudiera responder. Con cada paso, el eco de la risa se volvía más estruendoso, pero antes de ser tragada por el horror, una imagen destelló frente a sus ojos. Las sombras comenzaron a dibujar escenas de su vida con Valentina, las risas en el parque, las noches de cuentos y los días de sol. Un nudo se formó en su garganta. Todo lo que había amado podría desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos si no hacía algo. Era su momento de elegir. «¡Valentina, ven aquí!», gritó con desesperación, su voz resonando aún más fuerte, acercándose al fulgor de aquella luz tan familiar. Clara sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la habitación intentara retenerla, pero su amor por su hija era una fuerza imparable. Las sombras, ahora más agresivas, comenzaron a avanzar hacia ella, intentando tocarla y hacerla caer en la locura. Clara cerró los ojos un instante, recordando las palabras de la entidad. «Tienes poder de elección». «¡No me toquen!», gritó, y un rayo de valor surgió dentro de ella. Con esa energía hizo un movimiento hacia adelante y soñó con lo que Valentina representaba. Luz, esperanza, amor. Esa imagen pareció crear una sutil barrera contra las sombras. Clara notó que el aire se limpió de esa maldad por un breve instante, dándole el espacio que necesitaba. Así se lanzó al frente, con la visión de su hija al final del túnel. «Estoy aquí». Clara extendió su mano hacia Valentina.
El espacio entre ambas empezó a desaparecer, solo quedaban unos pocos pasos. Las sombras atacaron, alzando gritos de rabia, pero la luz brillaba más intensamente ahora, empujándolas hacia atrás. Clara sintió que la muñeca pulsaba como un corazón latiendo, resonando con poder. ¡Madre! Valentina gritaba con una mezcla de miedo y alegría, como si supiera que el momento de su encuentro estaba cerca. Clara se dejó llevar, se sintió ligera, casi etérea, pero entonces recordó la advertencia. La oscuridad aún sabía cómo jugar sus cartas. Fue entonces que las sombras comenzaron a transformar su grito, mezclándose en murmullos oscuros de secretos, pocos reconocibles. A cada segundo su corazón latía más fuerte, mientras una ola de confusión la abría a un abismo aterrador. ¿Por qué me haces esto? Vio reflejado en la expresión de Valentina la carga de advertencias. Las sombras susurraban. Ella pertenece a nosotros. Desesperada por no escuchar, Clara observó a su hija, sintiendo que la verdad se deslizaba a través del aire pesado. Tal vez Valentina sabía más de lo que dejaba ver. Tal vez había luz y oscuridad en cada elección. Pero ahora no era el momento para cuestionamientos. Solo habían quedado unos pasos. Ella se lanzó hacia adelante. Y todo quedó en silencio. La luz brilló con un destello, pero la habitación comenzó a oscurecerse de nuevo. El futuro se suspendió en un instante eterno, mientras la verdad se acercaba como una tormenta en la distancia. ¡Valentina!, gritó, pero no hubo respuesta. El eco se perdió en el aire helado, y la oscuridad se lanzó hacia ella, devorando todo rastro de luz. Clara se dio cuenta de que el sacrificio estaba por llegar. Con cada palpitación, una pesadilla se gestaba en su corazón. ¿Podría realmente salvarla o se convertiría en su más grande perdición? En ese oscuro espejo de posibilidades, Clara supo que el próximo paso podría ser el último. Una ráfaga de viento gélido atravesó la habitación, apagando la escasa luz que quedaba. Clara se encontró en la penumbra total, su corazón aún palpitando con fuerza, mientras el sudor frío le empapaba la frente. La voz de Valentina había desaparecido, y el eco de su propia llamada resonaba en sus oídos como un mantra desolador. ¿Qué había hecho?, pensó, el peso de la incertidumbre aplastando su pecho. De pronto, un crujido la sacó de sus pensamientos. Las sombras se movían a su alrededor, murmurando en lenguajes que ella no podía comprender, susurros que hablaban de miedo y desesperación. No era solo su amor lo que la mantenía en pie, sino también una rabia creciente que brotaba de la herida abierta de su alma. Clara apretó la muñeca entre sus manos, buscando consuelo en su calor. Sus ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad. Las figuras sombrías tomaban formas más definidas, parecidas a rostros, a garras que parecían desesperadas por tocarla. «Tienes que elegir», resonó la voz de la entidad, pero Clara ya no podía escucharla. El miedo se estaba transformando en furia. «¡Basta!», gritó, sabiendo que su propia voz era ahora su único refugio. Mientras lo decía, un temblor recorrió el suelo y las sombras vacilaron. Un atisbo de luz brotó de su muñeca, una chispa de lo que una vez había sido una conexión pura. Clara se sintió invadida por el recuerdo de la risa de Valentina, aquella risa que había llenado su casa de vida. «¡Valentina!», repitió, dejando que su voz diera forma a una nueva realidad. «¡Regresa a mí!». Con cada palabra sentía que el horror retrocedía un poco más. Sabía que debía avanzar, que la oscuridad no podía tomarla por sorpresa si ella mantenía la fe. Su determinación se fortaleció. Con un paso decidido, se movió hacia donde había sentido aquella luz hace un momento. Pero el camino no estaba despejado. Las sombras se agitaron, ahora parecían enfurecidas, lanzándose sobre ella como si fueran criaturas vivas, tratando de arrastrarla de vuelta a su prisión.
Clara parpadeó, y por un instante fugaz pudo ver una cara familiar entre las sombras, la de su madre. «¡Madre!», susurró Clara. Su corazón dio un vuelco. «¿Estás aquí?». El rostro se desvaneció, dejando solo esos ojos vacíos, huecos. Was the darkness taking the last remnants of her life from her? Las sombras empezaron a moverse más rápido, un torbellino de terror que la rodeaba, susurrándole cosas que no podía descifrar. Se sentía atrapada entre la vida y la muerte. «Menos de lo que me imagino, menos de lo que importa». Las palabras de la entidad reverberaban en su mente. «¡No!», exclamó, sacudiendo la cabeza como si pudiera despejarla por completo. Enrompedora en su determinación, se aferró a la muñeca, enfocándose en su calor. «Tú eres luz, tú eres mi esperanza». Fue entonces que, inesperadamente, el fulgor de la muñeca estalló en un resplandor inefable, llenando la habitación de destellos intermitentes, como si alguna fuerza alquímica comenzara a liberarse. Las sombras emitieron un grito colectivo, retorciéndose, arrastrándose hacia la esquina más lejana, y Clara sonrió. Pero el terror no había terminado. De pronto, la luz comenzó a apagarse nuevamente y las sombras, ahora más furiosas, volvieron a acercarse. Clara sintió su piel erizarse. A lo lejos vio algo moverse. Una figura pequeña, familiar, se acercaba desde el borde de la oscuridad. «Espera, madre», parecía suplicar Valentina, aunque su imagen se desdibujaba como tinta escurriéndose. Clara se quedó paralizada, el corazón en la garganta. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblante. Valentina estaba siendo arrastrada de nuevo, su pequeño cuerpo, apenas visible entre las tinieblas, y Clara comprendió que el sacrificio era más que una decisión. Podía sentir la lucha de su hija y la desesperación de una madre que sabía que una elección equivocada significaría la pérdida definitiva. Las sombras estaban listas para reclamar lo que era suyo. ¿Por qué permitirían que escapara? ¿Qué precio tendría que pagar para salvar a Valentina? Mientras el terror se intensificaba, Clara entendió que su próximo movimiento definiría todo. ¿Podía realmente salvar a Valentina? ¿O el sacrificio sería suyo? La respuesta la atrapaba con el aliento entrecortado, y la oscuridad parecía avivar su hambre insaciable. «¡Valentina, agárrate a mí!», gritó. Pero en ese instante, un chillido desgarrador atravesó el aire y la figura de su hija pareció desvanecerse ante ella. El silencio se apoderó de la habitación y en ese vacío solo un pensamiento quedó. La elección estaba a punto de ser tomada. La oscuridad aguardaba, hambrienta, y la luz palpitante de la muñeca se volvía cada vez más tenue. La decisión final se acercaba. Las sombras se abalanzaron con una furia inhumana, como si poseyeran una voluntad propia, deseando devorar todo a su paso. Clara, respirando pesadamente, sintió cómo su corazón latía en un ritmo desbordante de pánico. El brillo de la muñeca parpadeaba, cada destello marcando el tiempo que se le escapaba entre los dedos. «No, Valentina», repetía, con la voz llena de un terror que parecía crecer como un monstruo en la oscuridad. Un eco lejano resonó en su mente, una mezcla de susurros ahogados que se entrelazaban, hablando de sacrificios, de pérdidas, de la misma esencia de la vida. La promesa debe cumplirse. Las palabras la envolvían y aterraban a la vez, y Clara sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si el aire se volviera denso y sofocante. Justo cuando pensaba que la desesperación la consumiría, un nuevo destello de luz emergió de la muñeca, rompiendo las sombras alrededor. «¡Agárrate a mí!», gritó una vez más. Pero esta vez su voz se convirtió en un grito primordial, transmitiendo la desesperación y el amor que la mantenía viva. La figura de Valentina volvió a hacerse visible.
su rostro una mezcla de miedo y esperanza. Clara alargó la mano, intentando alcanzarla, pero las sombras se aferraban a su hija, como si fueran manos heladas que la atrapaban con un agarre decidido. «Madre», la niña suplicó, lágrimas donde antes había justicia y amor. Clara sintió que una elección estaba creciendo en su interior, un dilema que podría abrir la puerta al infierno o devolverla a la vida. «¿Qué debo hacer?», se preguntó en voz baja, mientras las sombras murmuraban al unísono en un canto que la mantenía al borde del abismo. La luz de la muñeca titilaba, y las sombras retorcían sus formas en un ballet de horror. «Tu vida por la suya», resonó la voz sombría de la entidad, eco de antiguas promesas atrapadas bajo la tierra. Clara sintió un profundo hormigueo recorrer su columna. Sabía que tenía muy poco tiempo. Podía hacerlo. ¿Podría entregar todo lo que había sido a cambio de su hija? En su interior, una angustia profunda se mezclaba con la determinación. El dolor de perderla era más que cualquier sufrimiento propio. «No perderé a Valentina. Soy su madre», gritó, cada palabra entrelazada con su esencia. Las sombras comenzaron a vacilar, como si se debilitaran ante su resolución, el eco del amor materno resonando en la oscuridad. Clara cerró los ojos, imaginando a su pequeña sonriendo, con aquellos ojos brillantes llenos de vida. Cuando los abrió, un calor intenso comenzó a emanar de la muñeca, iluminando la habitación con una luz casi celestial. Las sombras chillaron, un sonido estridente que atravesó la habitación como un rayo de sol arribando a la penumbra. «No, no puede ser», titubearon, aferrándose a Valentina con desesperación. «Valentina, ven», gritó, extendiendo los brazos. Un hilo luminoso se formó entre madre e hija, tejido de amor y sacrificio. Clara sintió cómo la energía del mundo la rodeaba en un abrazo cálido, el espíritu de todas las madres detrás de ella, dándole fuerza. Pero, de repente, el suelo tembló. El eco de un crujido oscuro la sacudió. «Te advertí», resonó la entidad, y el ambiente se llenó de un frío glaciar que cortaba la piel. Las sombras se arremolinaron con una furia inusitada, como si un huracán de terror estuviera a punto de desatarse. «¡No! ¡No dejaré que te lleven!», Clara gritó, luchando contra la oscuridad que lo devoraba todo. La luz de la muñeca ardía con más fuerza, pero incluso eso no parecía suficiente. En ese instante, Clara se dio cuenta. «¡Tomaré tu lugar!», exclamó, una decisión brotando de lo más profundo de su ser. Las sombras vacilaron. Un segundo decidido se convirtió en una eternidad. ¿Podría realmente haber un sacrificio para acabar con el terror? La oscuridad se agazapaba, lista para lanzarse sobre ellas. El precio de la salvación estaba al alcance, pero siempre había una trampa acechando en la oscuridad. Mientras las luces centelleaban y las sombras se arremolinaban, Clara entendió que su elección no solo afectaría su destino, sino que abriría las puertas a algo mucho más peligroso. La oscuridad respiraba, un eco aterrador de promesas vacías, y el sacrificio finalmente exigía su tributo. ¿Qué sucederá si la decisión era tomar más que lo que ella misma había planeado? El tiempo se acababa, y la casa parecía cobrar vida propia, la locura prendiendo fuego a sus peores temores. En un instante, Clara supo que el verdadero horror apenas estaba por comenzar. Las sombras ardían, estallando en un clamor de odio y despecho, mientras Clara se erguía, enfrentando la tormenta que venía. «Tomaré tu lugar», resonó en sus oídos, como la última oración de una madre decidida a luchar por su hija. La oscuridad reía, burlándose de su sacrificio, pero Clara lo sabía. La vida de Valentina era un faro, un sueño por el que valía la pena arriesgarlo todo. La figura oscura que la observaba, con ojos centelleantes de maldad, se acercó un paso.
¿Realmente crees que el sacrificio de tu alma puede salvarla? ¿Acaso ignoras el precio a pagar? Clara respiró hondo, sintiendo cada fibra de su ser arder con una convicción poderosa. Sí, estoy dispuesta a afrontarlo. Contra la oscuridad, la luz siempre prevalecerá. La muñeca en sus manos brilló con un fulgor ardiente, y Clara sintió cómo el calor la envolvía, alimentando su determinación. La habitación empezó a vibrar, y el aire se volvió espeso como una tormenta a punto de estallar. Cuando el brillo alcanzó su punto máximo, Clara enfocó su mirada en Valentina. «Confía en mí, pequeña». La voz le salió entrecortada, pero llena de amor. El cazador retrocedió, sorprendido, mientras las sombras que lo rodeaban comenzaban a desvanecerse ante la luz. «No, esto no puede estar sucediendo». El tono de su voz cambió drásticamente, mezclándose con un horror palpable. Clara se aferró aún más a la muñeca, sintiendo cómo la energía pura fluía a través de ella, llenándola de una fuerza que nunca supo que poseía. «Valentina, ven hacia mí, ven hacia la luz». Las sombras, ahora vacilantes, empezaron a disolverse, como si la luz que emanaba de Clara fuera un fuego que las consumía. Con cada palabra que pronunciaba, su poder aumentaba. Valentina, destacándose entre la oscuridad, extendió su pequeño brazo, sus ojos reflejando una mezcla de pánico y esperanza. «¡Madre!», gritó, la voz de la niña resonando con pureza en el aire helado. Clara sintió que el amor que había guardado en su corazón durante tanto tiempo la empujaba hacia adelante, un vínculo inquebrantable. Y finalmente, el chispazo de luz se convirtió en un torrente, arrollando todo a su paso. Las sombras gritaban en desesperación, retorciéndose y luchando por mantenerse, pero eran incapaces de resistir el fulgor. «Te lo advierto, Clara, el trueque no termina aquí». La voz del cazador era ahora un eco lejano, impotente ante el poder de una madre. En un instante, Clara y Valentina se abrazaron, la luz brillando en un abrazo cálido que desdibujaba la frontera entre lo real y lo imaginario. En ese momento, todas las risas perdidas, todos los suspiros de dolor y sacrificio se unieron en una sinfonía de amor. La oscuridad se disolvía, dejando caer las sombras a sus pies, como cenizas que se dispersaban en el viento. El silencio que siguió era abrumador. Clara sintió que su corazón latía en sincronía con el de su hija, y la felicidad brotó en un torrente que inundó su pecho. «Lo lograste, madre», murmuró Valentina, sus ojos brillando como estrellas. Clara sonrió, dejando que la tibieza del momento arrullara su alma. «No solo lo logré yo, mi amor, lo hicimos juntas». El aire ahora era puro, libre de la maldad que había acechado sus noches. La niebla del miedo se desvanecía, y el barrio de Puebla parecía cobrar vida de nuevo. Pero Clara sabía que aunque el cazador había sido derrotado, el recuerdo de aquel horror viviría en ellas para siempre. Empezaría a contar su historia para que ninguna madre sufriera lo que ella había atravesado. A medida que se alejaban de la casa que había sido su prisión, las risas de los niños inundaron el barrio. Clara abrazó fuertemente a Valentina, sintiendo que el amor había triunfado una vez más, y que no había nada más poderoso en el mundo que ese vínculo. La noche estrellada parecía celebrar su regreso, y Clara levantó la mirada, agradecida por cada rayo de luz que iluminaba su camino. Sabía que el peligro podría regresar, que la oscuridad siempre acecharía, pero ahora estaban juntas y preparadas para enfrentar cualquier cosa. «Siempre juntas, nunca solas», prometió. Mientras caminaban hacia el nuevo amanecer, el eco de sus risas se convertía en un himno de esperanza. Y en sus corazones una certeza permanecía clara: siempre lucharían una por la otra. Ahora, antes de despedirnos,
quiero pedirte que si esta historia te ha impactado, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Darle al botón de like ahora mismo alimentará el algoritmo y ayudará a que más personas descubran estas narraciones. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión aterradora y emocionante. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Tu voz es esencial para nuestra comunidad. Gracias por estar aquí.